Bueno, pues vamos a continuar de acuerdo al horario como ya estaba establecido. Recuerden que se había comentado previamente que la plática sobre elementos diagnósticos de enfermedades o de artritis reumatoide, me parece que se llama, es la que iba a ofrecer el doctor Portillo. Seguramente mañana pues la va a estar compartiendo o impartiendo aquí para nosotros en el horario de las 11:50. Sí, sería el cambio entonces que estamos programando para poder abordar en este momento este otro tema que también me toca compartir con ustedes, que es el plan de calidad en la fase preanalítica. Sabemos que una gran cantidad, más prácticamente como dice aquí, hasta un 70% de las decisiones que se toman en el ámbito médico, pues dependen de los resultados que nosotros emitimos, de los resultados de un laboratorio clínico. Aunque también sabemos que de manera desafortunada, sobre todo en el sector salud, es precisamente esta área clínica la que recibe una menor cantidad de presupuesto, sí, aproximadamente un 5%. Ahorita no podemos hablar de presupuesto, ¿verdad? Porque todo el mundo andamos perfectamente quebrados, es un tema casi tabú. Sin embargo, la cuestión, el trabajo, la importancia de lo que hacemos nosotros en el laboratorio, pues es determinante para poder entonces cumplir con el proporcionar al médico una ayuda en el diagnóstico, en el seguimiento de enfermedades, para poder dar continuidad o dar un monitoreo en el caso de que los pacientes reciban algún tratamiento, también para el monitoreo, que eso lo sabemos muy bien, de la toxicidad de ciertos medicamentos. Una serie de información que toda ella está encaminada a proporcionar resultados confiables, resultados que sean verídicos, que sean de utilidad clínica, pues para beneficio de nuestro paciente. Para poder lograr entonces todo este objetivo de laboratorio clínico, sin duda es sumamente importante que podamos establecer un sistema completo de lo que es la gestión de calidad. Este sistema en el cual no podemos pasar por alto las tres fases o las etapas principales del trabajo en el laboratorio clínico: la fase preanalítica, la analítica, la postanalítica, en donde cada una de estas etapas tiene una forma de trabajarse, una forma de controlarse de manera muy particular, por las características, los diferentes procesos que cada una de ellos implica, en donde no podemos empezar si antes no conocemos, si no conocemos cuáles son los requisitos del cliente, en donde después de trabajarlo hasta la fase postanalítica, lo que nosotros esperamos es lograr una satisfacción plena de la misma persona. Este sistema, que sería nada más del aseguramiento de la calidad, considerando los procesos claves, no puede estar completo si no los acompañamos de procesos estratégicos, elementos que implica establecer la política, la misión, la visión, los indicadores de calidad, lo que sería la mejora continua, pero también considerando lo que son los procesos de apoyo, la gestión de equipos, la gestión de recursos humanos, la compra de materiales, de equipos, mantener un archivo, todas aquellas instalaciones o todos aquellos insumos que van a ser entonces muy representativos del trabajo que hacemos en el laboratorio. Y no es otra cosa más que un proceso cíclico, es el que se le llama entonces del aseguramiento de la calidad, en donde si se fijan únicamente estamos considerando los procesos claves de la fase preanalítica, en donde tenemos que es aquí en esta parte es donde se cometen la mayor cantidad de errores. En muchas ocasiones lo hemos comentado, inclusive en el tema que me tocó compartir con ustedes hace unos momentos, decíamos que impactan mucho más los errores que pueden presentarse en la etapa preanalítica que en algún otro momento del trabajo de laboratorio. ¿Y esto por qué es? Porque se involucra una mayor cantidad de personas, no solamente el flebotomista, la persona que va a tomar la muestra, sino el propio paciente. Si no tiene la claridad
de las instrucciones que nosotros le estamos proporcionando para que se presente a una toma de muestra, por ejemplo, para la recolección de una muestra que él va entonces a tomar en su casa, una muestra de coco, una muestra de orina, etcétera. Pues aquí también involucrará una mayor probabilidad de errores en esta fase. ¿Quién toma la muestra? ¿Cómo la toma? ¿Quién la transporta? ¿Quién la va a recibir? Si esa toma de muestra se realiza en un lugar y luego hay que llevarla hacia otro sitio. El transporte de muestra, que también es muy importante para que finalmente llegue hasta el laboratorio, donde por medio de un proceso analítico bien establecido, nosotros trataremos de controlar la calidad del resultado que se emita, para posteriormente en la fase postanalítica emitir un resultado con la información que sea necesaria para que se interprete también de manera apropiada por el médico. De tal manera que sin duda alguna, una buena gestión de la calidad no solo va a evitar errores muy graves, como dice aquí, relacionados con la interpretación de los resultados del laboratorio, sino que este mismo sistema puede incidir desde la fase preanalítica, permitiendo una buena preparación del paciente, una buena toma de muestra, para evitar alguna condición que es muy desfavorable, como pudiera ser hasta una segunda flebotomía. De tal manera que, comentando esto de forma muy breve, podemos determinar que el objetivo de la fase preanalítica es entonces obtener una muestra de calidad, una muestra que cuantitativamente nos permita obtener entonces un resultado que sea relevante para el médico y para el paciente. El doctor Luis Morán Villatoro, de hecho, nos dice que la fase preanalítica es el primer eslabón de una cadena de eventos que se va a completar cuando el médico recibe el resultado de los exámenes de su paciente, y es el principio de lo que se llama el control de calidad en el laboratorio clínico. Esta etapa preanalítica incluye muchísimos procesos. Podemos considerar algunos elementos principales, algunos elementos clave. Por ejemplo, los métodos que trabajamos en el laboratorio. El personal que tienen ustedes o que son ustedes mismos, personal, una mano de obra calificada. Pero hay que considerar también el medio ambiente que ustedes como jefes de laboratorio, obviamente que son, le están proporcionando a su personal para que pueda trabajar de una forma apropiada. Sin olvidar los insumos, los reactivos, todos aquellos materiales que deben entonces de adquirir para que haya un seguimiento de este proceso. Y claro están los equipos, que son fundamentales, no totalmente a veces necesarios. Muchas veces hacemos pruebas hasta manuales, sin duda alguna, pero que también influyen de una manera muy representativa el resultado que de aquí podamos nosotros obtener. ¿Por qué se lleva o por qué se presenta tanta cantidad de errores en el laboratorio? Lo comentaba también de forma muy concreta, por la participación tan enorme que hay de distintas personas. El médico, el paciente, el propio médico, desde el momento que solicita la prueba, el paciente, si hace caso o no de las instrucciones que debe de cumplir, quién toma la muestra, quién llena la solicitud, en qué momento se transporta la muestra, cómo la preparamos, cómo la centrifugamos, cómo vamos a llevarla posteriormente a la etapa analítica. Y entonces, fíjense, inclusive se considera que de estos errores en la fase preanalítica hay una parte que se lleva a cabo fuera del laboratorio. Si el paciente se tardó mucho en llevar la muestra de orina, si el paciente se lavó la boca y se enjuague con todo el que le tenía que tomar en exudado, si se bañó y se puso crema, con todo que también querían de tomarle muestras por ahí de la piel, qué sé yo, vestadas, cualquier cosa. Esto va a significar errores y además otro porcentaje importante se presenta ya dentro del propio laboratorio. ¿Qué datos tengo en la solicitud? ¿Qué información estoy preguntándole yo al paciente? ¿O qué datos no estoy considerando que pueden ser de veras bien importantes?
De tal forma que hablábamos también hace rato, hay muchas condiciones, muchas características que pueden provocar errores en el laboratorio. Que el médico no solicite una prueba de manera apropiada, que el paciente no se prepare bien, que yo esté tomando una muestra que no sea representativa por el tipo de muestra, por el volumen que estoy considerando, porque no fue tomada en el recipiente o en el contenedor también específico, pudiendo de esta forma ocasionar cierta cantidad de errores. Y luego también el doctor Morán nos dice que a pesar de que hay muchos documentos en donde nos hablan que el 75% o hasta el 75% de los errores que suceden en el laboratorio clínico se presentan en la fase preanalítica, hay estudios más recientes que nos marcan que hasta el 84% de los errores de laboratorio, sin duda alguna, se presentan en esta etapa. Pero fíjense el detalle que pudiera ser más importante. De todo este 84%, el 57% es por el tiempo que nos tardamos en dar respuesta a una solicitud. El tiempo que tardamos en tomar la muestra, que tardamos en llevar a centrifugar, o si debe de darle un pretratamiento importante, que esto va a implicar un retraso también en el momento que debe de llevarse la muestra de la etapa analítica. Esto a mí me llamó mucho la atención. 57% de los errores son por el tiempo que tardamos en tomar la muestra. Seguramente esto lo podemos llevar, o esto se presenta de manera más contundente en hospitales y centros de salud, donde la cantidad de pacientes, la cantidad de personas que tenemos es muchísima. Y es algo que a veces no podemos resolver, pues porque no existe la infraestructura apropiada para entonces eliminar este porcentaje tan amplio. Así como decía ahorita la doctora Silvia Lorena, ¿verdad? Se los dejo para que ustedes lo analicen nada más, para que hagan ahí pues, ¿qué le podemos decir? Sí, un discernimiento, que hagan medio yoga y que entonces se pongan ahí a pensar qué podemos hacer para evitar este problema, que se ve tan sencillo, pero que realmente involucra una disminución en la calidad del laboratorio. De donde podemos comentar muchísimas causas. Errores preexamen, preparación inadecuada del paciente, identificación incorrecta del propio paciente o de las propias muestras, solicitudes traspapeladas, que la propia solicitud no la interpretamos de manera apropiada. Como yo les digo, esto no pasa aquí, pasa en Timbuktu, en Nigeria. Aquí no suceden esas cosas. Se lo contaron o le pasó al amigo de un amigo. Muestras de recipientes inadecuados, muestras mal etiquetadas o mal manejadas. Podemos pensar que estos errores son como que no nos pasa a nosotros. ¿Cómo carambas vamos nosotros a confundir una muestra? ¿Cómo voy a tomarla en un contenedor, en un tubo inapropiado? Si a eso me dedico. Pero tenemos tanta cantidad de pacientes a veces que atender y los recursos son limitados, que nos vemos obligados en ciertas ocasiones a tomar muestras, por no decir que no le tomamos ninguna al paciente, para luego llevarla a ese proceso. Problemas también con la solicitud analítica, esto que es lo mismo, preparación, identificación, manipulación, transporte y conservación. ¿Cómo la recibimos? ¿Cómo la preparamos? Si realmente rechazamos muestras que no son de calidad analítica, ¿cuántas veces ha llegado el paciente con una muestra de orina, de semen, que tiene ya 3 horas de haber sido recolectada y entonces no, pues porque ya viene acompañada de la solicitud, y de lo contrario el médico me va a regalar? O de que recibimos a un paciente que ya se tomó toda su medicación y todas las aspirinas del mundo y cualquier cantidad de cosas, cuando realmente debería de ir sin ninguna medicación y nosotros la estamos recibiendo. Tenemos
realmente una bitácora, un documento que permite identificar el rechazo de muestras y sobre todo la razón de este rechazo, ¿lo tenemos o no? ¿Y cuántas veces procesamos? Y acuérdense que no somos responsables de la muestra, pero sí somos responsables del resultado. Y a ustedes son a los que o a nosotros somos los que vamos a recibir entonces esos retratos. Y entonces, ¿por qué debemos hacer un plan para la fase preanalítica? ¿Será porque de veras hay tanta cantidad de errores en el laboratorio? Sin duda alguna, porque es una de las que más impacta. No es la más trascendente, que conste, pero es donde se presenta la mayor cantidad de errores en el laboratorio. ¿Por qué vamos a hacer entonces este plan? No va a ser únicamente para quitarnos o para tener una conciencia tranquila de decir, ¿sabes qué? Le voy a dar las instrucciones a mi paciente, voy a tener una bitácora para discernir si le voy a aceptar la muestra o no, donde vengan todos los datos que se deben de incluir en la solicitud. También hay que considerar el hecho de tener un plan para la etapa preanalítica es por normatividad, no es por gusto ni es por necesidad, es por norma. La que yo le digo, el James Bond de los laboratorios clínicos, la 007, con la cual van y nos hacen auditorías. En el punto 7, específicamente 7.1, nos dice que los laboratorios deberán aplicar un programa de control de calidad interno de la calidad que involucre desde la fase preanalítica, la analítica y la postanalítica. Entonces, volvemos a lo mismo, no es por gusto, es por obligación que debemos nosotros de tener un plan de la fase preanalítica. Y luego, si nos vamos todavía a elementos más exigentes, podemos comentar muchos datos, que es de hecho una de las finalidades de esta plática, todo aquello que nos está pidiendo, ¿no?, la norma 15189. El punto 5.4 nos dice o nos habla de los procedimientos preanalíticos. Dice, el laboratorio debe asegurar que las solicitudes analíticas son correctas, que se cumplen las instrucciones para la obtención, preservación de la integridad de la muestra y que toda muestra es trazable, es comparable, le vamos a dar seguimiento de acuerdo a la solicitud analítica y a la solicitud de su paciente. La finalidad entonces de esta plática breve es comentar cada uno de los puntos de la norma 15189 que nos van a ayudar a determinar aquellos parámetros que hay que cumplir para nuestro plan de la fase preanalítica, para nuestro plan de calidad. Esa es entonces la intención. En donde primero el laboratorio debe de establecer sus tiempos, sus cantidades de muestras de pacientes que pueden manejar y las tareas que implica todo el flujo de muestras que manejar. Desde ahí. Entonces, jefes de laboratorio están, ¿no?, viendo a ver qué es lo que van a hacer. Tareas, cantidades de pacientes, sobre todo por lo que comentábamos ahorita, 57% de los errores son por el tiempo que nos tardamos en darle respuesta a una solicitud. ¿De acuerdo? Y entonces se hace imprescindible, pero vean, ustedes van a ver que es relativamente fácil el desarrollo de este plan de calidad. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Identificar cada una de las fases de la etapa preanalítica. Desde la solicitud, porque desde que el médico piensa en pedirnos una prueba, en mandar una solicitud, no es una orden, es una solicitud, pues desde ahí empieza la etapa preanalítica. El médico debe de tener idea, debe tener muy claro qué es lo que va a solicitar y con qué motivo. ¿Se acuerdan que ahorita una de las diapositivas decía cuáles son los requisitos de un estudio? Primero, que esté justificado y luego que esté solicitado. Para llegar al segundo punto de la preparación del paciente, la identificación de las muestras, la toma de las mismas
almacenamiento, conservación y manejo de muestras. Si acaso hay que enviarlas a otro lado, tener también en cuenta los elementos para el transporte y la conservación. Si son muestras que a nosotros nos van a llegar, bueno, pues qué requisitos debemos de o debe de cumplir esa muestra para que sea recibida, para poder inspeccionarla de manera apropiada. Y finalmente discernir, ¿se acepta la muestra o no? Para prepararla y llevarla a la fase analítica. Porque esta imagen está así toda fea. Aquí eran cuadritos de colores muy bonitos y aquí no se me alcanzó la diapositiva. Porque no hay peor muestra que trabajamos en el laboratorio que aquella que se vuelve a solicitar. Porque tomé mala muestra, porque no fue suficiente, porque el paciente no cumplió las instrucciones y finalmente yo voy a ser responsable de ese resultado. Por eso está esta imagen tan fea. No hay peor muestra que la que solicitamos de nuevo porque la regamos. Y nosotros la regamos en la preparación del paciente porque no tuvimos la claridad necesaria para convencerlo de que cumpliera con el ayuno, o que no haga medicamento, que no hiciera ejercicio, cualquier situación. Desde ahí viene entonces nuestra responsabilidad. Y el primer punto para poder elaborar un plan de la calidad de esta fase es elaborar formularios, que es donde nosotros tenemos a lo mejor un poquito más de problemas. Porque la calidad en cualquiera de las fases implica documentación. Y eso realmente a nosotros como químicos, no digan que no, ¿cómo nos cuesta trabajo? Sentarnos a hacer, a escribir, a revisar si está bien, qué información, y luego que sea autorizado y que lo revisen todos los implicados, y empezamos a convulsionar nada más de pensar todo aquello que debemos de hacer. ¿Sí? Pero no tenemos en cuenta que toda esa documentación va encaminada a algo, a tener datos, a tener información que nos permitan, al final de cuentas, tener indicadores de calidad. No podemos nosotros tener certeza si estamos avanzando en nuestro programa de gestión si no manejamos indicadores. Medir aquello que sea realmente relevante para nuestro laboratorio y que nos ayude entonces a tomar decisiones. Como les comento, la finalidad, desde el punto de vista de esta plática, será entonces compartir con ustedes los elementos claves de acuerdo a la norma 15189, que les van a permitir no solamente, bueno, pues llegar al ratito a cuestiones de acreditación, por lo pronto les permitirá cumplir de manera íntegra la norma 007 y avanzar también un poquito más. Y nos vamos a ir en este orden. Pero, ¿qué información debemos de recopilar, de recolectar de pacientes y usuarios? Hablaremos del formato de solicitud, toma de muestras, transporte, recepción, etc. Vámonos primero entonces con este punto de información a pacientes y usuarios. Deben ustedes de darle información, indicaciones completas de las condiciones en que deben de presentarse para cada uno de los estudios respectivos. Para muchos de ellos es similar, pero no para todos. Hay algunos datos que son característicos. Deben además de elaborar instrucciones para la toma de muestra que va a tomar el propio paciente, en su casa probablemente, en algún otro lugar. Claro está que hay que manejar y hay que elaborar su política sobre protección de datos e información, lo que nos marca por ahí el FAI. La protección de datos personales es un elemento que no podemos pasar por alto en el laboratorio clínico. Procedimiento de quejas. ¿Quién tiene formatos en su laboratorio para recibir quejas de los pacientes? No todos, nomás uno que levante la mano. En general. De todo el mundo, pero es del hospital completito.
¿sí? Allá se tiene el canal, la mano, si no se tengo. Bueno, y eso es importante, pero que sea de laboratorio clínico como tal, porque esa información también nos permite obtener indicadores de calidad. ¿En qué lo estoy dando? En el tiempo que tardo en atender al paciente, en el tiempo que ya después de que lo atendí tarda, que la toma de muestra, que lo dejo como sedazo, picotado por todos lados, porque la persona no tiene, el dermatologista no tiene, entonces mucha habilidad. ¿Sí? Hay que recibir esas quejas. Sí, dígame. Pero dentro de una encuesta de salida, ¿sí hay? Si tiene su encuesta de salida, eso es fabuloso. Pero tendríamos que tener en el laboratorio. Claro, de manera particular. De manera particular hay que tenerla en el laboratorio. Sí, exactamente. Si tenga 3 felicitaciones, quejas, donativos, todo lo que sea, invitaciones a comer, usted ponga buzón para todo. No pasa absolutamente nada. Sí, es importante esta cuestión. ¿Y para qué nos van a servir esas quejas? Para mejorar. Sí, porque creemos que lo hacemos todo bien. Entonces, de repente un jaloncito de orejas nos hace bien. Listado de exámenes ofrecidos y las instrucciones de llenado de solicitud. Fíjense, la solicitud debe de ser un documento estandarizado. No que cada persona, cada recepcionista, pregunte nada más lo que en ese momento se acordó. Ah, mire, sí, debo de preguntarle sobre esto o del otro. A ver, ¿en qué condiciones? Debe de ser estandarizado. Habrá algunas cuestiones, algunas preguntas que no apliquen para cierto tipo de pacientes, pero esto no quiere decir que todos no debamos nosotros de cuestionarlos al respecto. Criterios de aceptación y rechazo de muestra, documentado, porque a veces la persona que está en recepción no necesariamente es químico o es técnico o sabe todas estas cuestiones de laboratorio. Debe de preguntar, y ahorita lo vamos a ver, a qué hora recolectó la muestra o a qué hora la obtuvo, a qué horas desayunó, se tomó el medicamento, todas esas condiciones. Y debe de tener también un documento que le permita identificar si esa muestra la va a aceptar o la va a rechazar. Pero en ese momento, no decirle, oye, espérame tantito, déjeme, voy y le pregunto al químico, al técnico, al jefe o a quien sea si le puedo recibir la muestra o no. Acuérdense, 57% problemas de tiempo en la fase preanalítica. Dele toda la información a su personal de la recepción para que tenga entonces las posibilidades, todo el derecho para decir si la muestra se acepta o no. Algunos factores conocidos que pueden afectar el examen: la dieta o la falta de dieta, el ayuno prolongado, medicamentos que también provoquen interferencia, instrucciones para el transporte. Y luego nosotros nos llevamos por default, tenga el recipiente, lo más común, la muestra de orina, tómela en su casa y ahí me la trae en 2 horas. ¿Cómo la va a traer? Con frío, calor, con hielera, ahí en la ventana del carro para que el sol, ¿cómo la van a traer? El paciente no tiene la responsabilidad de conocer toda esta información. Este punto es crucial, el formato de solicitud. ¿Qué datos debe de tener? Un punto, algún parámetro, algún folio que permita identificación única del paciente. ¿Con qué finalidad? De no confundirla. Identificación del solicitante también completo, porque a veces es el médico, no necesariamente el paciente. El tipo de muestra que se va a tomar, los exámenes solicitados, género, fecha de nacimiento, si hay datos del médico solicitante y también dónde contactarlo. Cuando estamos en el hospital, trabajando en el hospital, a veces es relativamente fácil contactar al médico, relativamente, ya ustedes se lo saben. ¿Qué pasa con valores críticos, valores de alerta que pueden poner en riesgo la vida del paciente? ¿A quién se lo decimos? ¿A quién ponemos sobre aviso antes que a nuestro paciente le pueda pasar algo?
Porque no se vale únicamente, si estamos trabajando en el hospital, llevarlo al expediente del paciente y decir, bueno, pues ahí cuando venga el médico a la visita, ojalá lo vea a tiempo, antes de que el paciente pase por así que a mejor vida. Información clínica relevante, fecha y hora de toma de la muestra. Sobre todo esto aplica mucho de veras cuando estamos en hospital. No quiere decir que en laboratorios particulares esto no tenga importancia. Fecha y hora, en su caso, de recepción al laboratorio, si acaso esta muestra se tomó en una ubicación diferente. ¿Qué es lo que les decía? Documento estandarizado, porque nosotros en el laboratorio tenemos la responsabilidad de recabar toda la información que pueda provocar cierta interferencia, cierto cambio en los datos que vamos a tener al momento de procesar esa. Pero luego viene aquí algo que es interesante. Podemos recibir solicitudes de pacientes, una solicitud médica. En el hospital, pues es muy difícil, pero en laboratorios particulares, llega ahí la doña de la tiendita enfrente. Podemos recibirle, oiga, quiero que me haga una biometría, sin ningún problema. ¿Así nada más? No, ¿por qué no? ¿Por qué sí? Porque dicen que sí, dicen que no. O sea, la recibimos y ¿qué hacemos? ¿Checamos? No, pero bueno, aquí a lo mejor yo me expresé mal. Una solicitud, que llegue la persona y diga, oiga, quiero que me haga una biometría hemática, una biometría. Que esté justificada, pero dice, no, pues es que me quiero checar. ¿Encuestarlo para qué? Para saber qué es lo que quiere. Porque a lo mejor llega, oiga, yo quiero que me haga un análisis, o así como dicen en el rancho, porque análisis son muchos, nomás quiero uno, quiero que me haga un análisis. El otro día tenemos en una población, oiga, ¿y ese análisis qué me va a dejar? ¿Qué quiere usted saber? No, pues es que sabe que mi comadre vino, me dijo que aquí hicieron un análisis y le dijeron si era diabética o no. Entonces yo quiero que me haga también una biometría. A lo mejor eso nos pide y no sabe el resultado que va a obtener. Hay que preguntarle, ¿qué quiere saber? Y otra vez viene ese lavado de conciencia y esa retroalimentación que vamos a tener en laboratorios particulares. ¿Cuántas veces recibimos al paciente porque llega así nomás? Y realmente, ¿qué información quiere? Y le damos su biometría hemática y dice, oiga, nomás hágame un favor, dígame dónde dice si soy diabética o no. No, aquí no va, con esto no te puedo yo decir. Pero porque previamente no le cuestionamos, no le preguntamos qué información requiere. Que no podemos cerrarle la puerta, pues no, es un paciente, es un cliente, es dinero, entonces hay que recibirlo. Pero hay que preguntarle qué tipo de prueba es la que realmente requiere. ¿Qué información necesita saber? Y esto pasa en todos lados. Información suficiente, fecha y hora de solicitud de muestreo, identificación de la persona que toma la muestra, ¿para qué? No es para ver si lo hace, si lo vamos a correr, si ya de entrada estoy incurriendo en errores, me cae tan nuevo que de aquí me agarro, lo otro. Es para mejorar. Acuérdense que toda la información de calidad es para que podamos tener a través de esa retroalimentación elementos suficientes para entonces mejorar en todas las áreas. Y claro está que la normatividad nos dice que además hay que tener un archivo. Otra vez comentamos nombre completo, fecha de nacimiento, datos de localización, si es interno o externo, y algún folio que nos permita también identificar. Y luego llegamos a estos puntos de información clínica. Si trae un diagnóstico o prediagnóstico, qué importante es. Porque luego ya andamos reportando valores críticos de alerta, oiga, su paciente está diabético, trae 400 de glucosa, y resulta que así se maneja el señor, es dulce, por naturaleza, ¿verdad? Eso no podemos hacer, y ahí anda para arriba y para abajo. Y nosotros cortándonos las venas,
para tratar de encontrarlo y reportárselo al médico, evitando que entonces entre en una cetoacidosis o en alguna otra cuestión. Ingestión de drogas, ingestión de medicamentos, que lo estoy yo manejando aquí, de manera especial. Muchas veces no tenemos idea de las interferencias que nos pueden provocar elementos tan sencillos como la vitamina C, como la aspirina, como ¿qué más ven? Hasta el óxido, todo, hasta el peptobismol, todo eso, ¿sí? Que ya lo encontramos en todos lados. No tenemos a veces idea si puede interferir o no. Hay algunos que no pasa nada. Hay otros que puede haber interferencias si la tomas en muestra para plasma, pero no si la tomas en muestra para suero. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues primero le vamos a preguntar al paciente cualquier cantidad de medicamentos que está tomando. Que es lo único que le preguntamos, ¿toma anticoagulantes? Porque tenemos miedo de que se nos vayan a enseñar. ¿Qué es lo único? Y se acabó. ¿Toma anticoagulantes? ¿Toma aspirina? ¿Hormonas? No, bueno, fácil. Y resulta que a lo mejor tiene otro tipo de medicación que es importante. ¿Dónde podemos consultar? ¿Dónde podemos consultar datos de interferencia de medicamentos? Y este libro es el más actual. Se le llama ahora efecto en pruebas de laboratorio clínico, de drogas, de enfermedad. ¿Se acuerdan lo que comentamos ahorita? La variabilidad que provoca porque el paciente tenga un estado de alguna patología, también de herbolaria y productos naturales. Este doctor John empezó a trabajar con estos detalles desde hace muchísimos años, seguramente más de 30 años. Me lo contaron. ¿Sí? Me consulté. Y este es el más actual, porque antes nada más hablaba de efectos de medicamentos sobre pruebas de laboratorio, pero es tan común ya el uso de productos naturales y de herbolaria, que siendo él americano, pues se puso a investigar de algunas otras hierbitas de todo tipo, para ver entonces cuál es el efecto que trae. Lo venden ahí por internet, lo pueden ustedes comprar, lo solicitan, y a la Asociación Americana de Química Clínica. Creo que $400, pero si lo compran, me lo prestan, se los encarga, porque es entonces lo más actual. Y fíjense, de veras que no tenemos idea, los anticonceptivos orales afectan la actividad estrogénica, pero incrementan niveles de proteína. ¿Y qué le preguntamos a la mujer cuando llega a hacerse su perfil hormonal? A la fecha de última menstruación, y se acabó el asunto. ¿Está tomando hormonas? No, pues que sí, bueno, para saber qué valor de referencia voy a utilizar para mandarlo también en su reporte. Y resulta que afecta proteínas totales, tiroxina, cortisol, no nada más las propias hormonas. Barbitúricos, fenitoína, inducen al incremento de enzimas hepáticas y pancreáticas. Lógicamente la quimioterapia, ¿verdad? Porque afecta absolutamente todo. Perdón, para atrás. Y híjole, no se alcanza a ver, pero por ejemplo aquí nada más los diuréticos incrementan ácido úrico, fosfatasa alcalina, potasio, glucosa, pueden aumentar, disminuir magnesio, sodio, potasio en sangre. Los antihipertensivos, como el enalapril, que ese también lo venden en el Oxxo ya, en todos lados, aumenta la urea, la creatinina, pueden provocar trombocitopenia, leucopenia, hiperglucemia. Déjenme ver cuál otro. Antipiréticos, el ibuprofeno. De postre nos lo echamos, ¿verdad? Sí, ese, para que no nos duela las reumas, ya va. ¿Qué sucede? Aumenta, provoca agranulocitosis, aumento de transaminasas, creatinina, urea, trombocitopenia, leucopenia. Pensamos clínicamente en pruebas de la química sanguínea y claro que está muy relacionado también con hematología. Me parece que aquí viene, no sé si viene, la pastilla del día siguiente, para nosotros los viejitos, el omeprazol. Aumenta transaminasas, provoca pancitopenia y es el postre.
A mi marido se lo debo, ya lo ventané, pero de modo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando va al laboratorio? Bueno, pues yo me espero ahí ciertos datos, los antirreumáticos, los tiroideos, antiasmáticos, todo lo que provoca interferencia y que no le estamos preguntando a nuestro paciente. Por eso lo marco para que regreso de forma particular los medicamentos. Acuérdense que esta presentación se la van a mandar, ¿verdad?, por correo electrónico sin ningún problema, ¿de acuerdo? Vamos entonces, toma y manejo de muestras primarias y me tengo que apurar porque ya me van a enseñar ahí el cartoncito amarillo. Manual, ¿qué manuales debemos tener? Procedimiento de toma de muestras. Fundamental. ¿Para qué? Para que cualquier persona que vaya a tomar una muestra, lógicamente de las que están ahí acreditadas en el laboratorio, sepa el tipo de muestra, qué cantidad, qué volumen debe tomar, que se debe de identificar tanto a la muestra como al paciente, cómo va a llenar la solicitud, para lo cual también debemos de tener un manual. Todo esto debe de estar documentado. ¿Qué tipo de muestra van a tomar? ¿Qué cantidad? ¿Qué aditivo debe de tener? Si hay algún horario de toma especial o alguna otra información de interés clínico. Identificación completita del paciente que vaya empatado, lógicamente, con la muestra. Datos del paciente de la muestra, verificar la solicitud, identificar los recipientes que también vamos a utilizar. ¿Qué otro manual de instrucciones de toma de muestra? Fíjense cómo en todos estos manuales que nos los está solicitando la norma 15189, es relativamente fácil elaborarlos, digo relativamente, porque en muchos de ellos la información se repite. Identificación del paciente, cuántas veces lo hemos comentado. Instrucciones para la toma de la muestra, instrucciones para el etiquetado, para el rotulado, pero finalmente es documentación con la que debemos de cumplir. Un manual no va a sustituir al otro, ¿sí? Eso que nos quede perfectamente bien clarito. ¿Cuántos pasos debemos de llevar a cabo para una extracción de muestra? Hagan un análisis de conciencia rápido, díganme. ¿Cuántos pasos? ¿Cuántos? Piénselo. ¿Cuántos? ¿Quién dice yo? 24. 20 y tantos. 45, ¿no? Pues la tomamos mañana. ¿Cuál? Más abajo, poquito más abajo. Fíjense, la CLCI nos manda 20 pasos que debemos hacer para la toma de muestra. Rápidamente los voy a comentar y por eso aquí subrayé. Revisar la solicitud y revisar los materiales necesarios. Identificarnos como flebotomistas. ¿Cuántas veces hacemos eso? Llevamos nuestro gafetito muy bonito, cuando menos. Y decirle al paciente, pues lógicamente, la información necesaria del procedimiento que van a hacer. Identificar la muestra y al paciente, preguntándole datos, su nombre completo, fecha de nacimiento. Acuérdense, no vamos a llegar hoy, usted se llama Liliana. No. ¿Cuál es su nombre? ¿Sí? Porque luego nos dan información que es incorrecta. Limpieza de manos. Tener todos los elementos, todos los dispositivos de seguridad, sistema de recolección apropiado, si es con jeringas, sistema vacío, si es con equipo parado, capilar, cualquier cosa. Colocar al paciente que siempre esté en posición bien sentadito. Aplicación del torniquete máximo 1 minuto, colocándolo más o menos 4 dedos arriba hasta 10 centímetros del sitio de punción. Pedirle al paciente que no bombee el puño. Y el paciente ya nomás llega, se acomoda y empieza. Tampoco no. ¿Sí? Entonces la cánula, o sea, no está dando ahí a ninguna otra cosa, que no bombee el puño. Utilizar guantes. Si quieren esto me lo brinco porque luego sabemos que en muchos lados no utilizan guantes. Son 19 pasos entonces. No me
Utilizar alcohol isopropílico al 70%, haciendo una limpieza, una asepsia apropiada, movimiento circular de adentro hacia afuera, puede ser después de abajo hacia arriba, para que se haga más prominente, prevenir alguna contaminación. Seguir el orden de llenado de tubos, que es diferente si aplicamos sistema al vacío, sistema con jeringa o con equipo alado o mariposa. Homogenizar perfectamente bien las muestras, saber que las agujas no deben de reencapucharse, doblarse, romperse, ninguna de estas cuestiones. No permitir que el paciente doble su brazo, y lo mismo, así como llegan bombeando, le ponemos ahí, se va muy contentito, y el moretón al día siguiente. Entonces, que no doble el brazo, que el paciente y la muestra sean perfectamente identificados y proporcionar indicaciones finales a nuestro paciente. Rápidamente, transporte de muestras. Instrucciones de empacado, de embalaje, si acaso las tenemos que llevar a otro lado, asegurando la estabilidad mediante una temperatura que sea también la ideal. Eligiendo algún elemento de transporte, sobre todo, que promueva la seguridad de esa muestra que se va a transportar. Para lo cual, podemos basarnos en la guía H5A3 de la CLCI, que describe los procedimientos de manipulación y transporte, pero también hay una norma mexicana, la 051 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Si nos agarran transportando muestras en un vehículo no identificado, en condiciones que no sean apropiadas, llega ahí el tránsito, oiga, se pasó la cámara, o cómo se llaman estas que toman ahí la foto, que ya no hay, creo, ¿verdad? Pero de repente la fotomul, y llega y ve ahí unas muestritas de sangre, le puede hablar al de la COESPRIS, le puede hablar al de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y nos metemos en un verdadero problema. Recepción de muestras, nos lo marca el punto 5.4.6 de la norma ISO 15189. Comentamos ahorita, deben ustedes establecer criterios de aceptación y rechazo, registrando la fecha, la hora y el personal que la recibe, si es un procedimiento de urgencia y la generación de esa solicitud, notificando además alguna condición que sea importante de comentar. Cada laboratorio debe de tener su propio manual de rechazo o de aceptación de muestra, pero no nada más decirle al paciente, sabes que ya no te la recibo. Tener por ahí algún elemento, una lista de muestras alternativas, en caso de que en ese momento a nuestro paciente sea probable, sea posible, tomarle otra muestra también. Verificando las condiciones de almacenamiento, las condiciones de identificación, que vaya completita, y aplicando, sin duda alguna, estos criterios de aceptación y rechazo. Y el último punto, manejo, preparación y almacenamiento pre-examen. ¿Qué puntos implica? Contar con procedimientos e instalaciones adecuadas para proteger la integridad de muestras, evitar daño, pérdida o deterioro durante la fase preanalítica. Establecer tiempo límite para realizar las pruebas. Ahí se nos olvidan las muestras. Y ya cuando nos acordamos, hasta en las centrífugas se nos quedaron. Establecer tiempo para repetición de exámenes. Elaborar un listado de especificaciones de almacenamiento. No todas las muestras se van a mantener a la misma temperatura, dependiendo del tipo de muestra, pero más que nada del tipo de análisis, será entonces también esa condición de almacenamiento. Y normalizar tiempos para procesar. Tiempos también o si debe de estar a temperatura ambiente, debe estar en refrigeración, debe estar en una estufa, en una incubadora, si deben o no de protegerse de la luz solar, que deben de estar todas las muestras en posición vertical. Y un punto que es clave, sin duda alguna, es la centrifugación. ¿A qué velocidad centrifugamos las muestras de sangre?
¿A qué velocidad las muestras de orina? No me lo digan, piensen ustedes. Acuérdense que en este caso hay una fórmula muy importante que nos va a permitir establecer la velocidad de centrifugación, porque es diferente si es un tubo con anticoagulante y qué tipo de anticoagulante. Me quedan 5 minutos. Perfecto. Si es una muestra en tubo de 5 mililitros o de 3 mililitros, si es para una muestra de orina en un tubo cónico, ¿sí? ¿Qué tamaño tiene también? La velocidad va a ser entonces diferente. Y esta velocidad la vamos nosotros a determinar en base a la fuerza centrífuga relativa, que se expresa en gravedades. No podemos manejarla únicamente en revoluciones por minuto, se expresa en gravedades y la podemos sacar de una forma muy sencilla. Casi de manera general, los tubos que nosotros tomamos de muestra en el laboratorio, siempre y cuando no sean tubos pediátricos, los centrifugamos a una velocidad de entre 1000 y 1300 gravedades. Gravedades. Sí, ya me iba a regañar a no revoluciones por minuto, gravedades. De delicias hay que tener cuidado. Y la fórmula para determinar, me quedé sin clara con el cambio de referencia, aquí es una F, ¿sí? Aquí debe ser fuerza centrífuga relativa, pero es que me impactó tanto el cambio de valor de referencia que lo puse aquí, perdón, es un error. ¿Cómo determinar revoluciones por minuto? Raíz cuadrada de la fuerza centrífuga relativa, y acuérdense que es una F, dividida entre 1.118 por 10 a la menos 5 por el radio de rotación de su centrífuga. Si acaso su centrífuga únicamente marca revoluciones por minuto, ¿cómo le vamos a hacer para determinar estas 1000 a 1300 gravedades? ¿Qué necesitamos? 1.118 por 10 a la menos 5 por el radio de rotación por las revoluciones por minuto al cuadrado. Y con esto van a tener ustedes la certeza de que su muestra se ha centrifugado a una velocidad apropiada. El detalle aquí va a ser que coloquen sus tubos en forma apropiada y no les vayan a salir así. ¿Sí? Porque la velocidad es importante, pero también cómo colocan sus tubos. ¿Cuál es el impacto entonces de la fase preanalítica? Resumiendo, acuérdense, la obtención de una buena muestra es la primera condición para que exista un buen análisis, porque no somos magos. Si la muestra es de mala calidad, el resultado seguramente también va a ser de mala calidad. Una muestra tomada en el momento equivocado es peor que no tomar absolutamente ninguna muestra, o una muestra que se toma bien, en orden, condiciones y demás, pero que tenemos ese 57% de error en la atención al paciente y el resultado sale tarde, pues entonces es una muestra derrochada, la tiramos a la basura. Es responsabilidad entonces de nosotros tener todas las medidas que puedan minimizar las fuentes de error en esta etapa. La estandarización es seguramente lo que nos va a ayudar. Y quiero comentar, ya nada más para terminar, que pedimos a veces mucho y que no te equivoques en la toma de muestra, que ayudan a hacer el manual y que si el transporte y la centrifugación y una serie de cosas. Pero ¿qué facilidades, qué instalaciones le estamos proporcionando a nuestro personal? Hay una norma, aquí también, la 15190, que nos marca ciertas condiciones de establecimientos que permitan la integridad, la seguridad, la preservación inclusive de la dignidad, no nada más de la persona que está trabajando en el laboratorio, sino además también de nuestros pacientes, cumpliendo con normas legales, y esto va a favorecer que podamos tener nuestro sistema de gestión de calidad completo.
Para terminar, fíjense con este cuadrito. La norma 15190 nos habla de requisitos para la gestión de la seguridad. ¿Qué podemos tener? Responsabilidad del personal, proporcionarle equipo de protección, tener nuestro botiquín de primeros auxilios, marcadas nuestras rutas de evacuación, de emergencia, prevenir la formación de aerosoles, tener seguridad química, radioactiva también, prevención de incendios, rutas de emergencia, señalamiento de equipo eléctrico, transporte de muestras, dónde vamos a eliminar los residuos. ¿A qué voy con esto? Que no nada más hay que exigir, ¿sí? También hay que proporcionar los elementos apropiados, pues, para que nuestra gente pueda trabajar con seguridad. Porque no hay mejor recurso que el recurso humano. Y entonces esto es algo que ustedes deben de promover ahí en su laboratorio. ¿Sí? Bueno, pues con esto concluyo. Qué bueno, porque ya me sacaron el semáforo en rojo. Y termino. Ah, perfecto. Muy bien. No me escapo de aquí. Ahí está. Ok. Bueno, y vamos exactamente el tiempo. Me quedan 10 segundos, nada más. Pero es el tiempo que yo me voy a tomar para presentar al siguiente ponente que aquí nos va a acompañar. Él es certificado en patología clínica, tiene maestría en epidemiología clínica también. Actualmente es coordinador de educación continua del Consejo Mexicano de Patología Clínica, director de la Escuela de Ciencias Médicas de la Universidad Autónoma de España, en la ciudad de Durango, y es además director médico del Núcleo de Investigación y Diagnóstico Clínico. Y esto